a ti te damos las gracias, Señor mío, por darnos nuevamente esta oportunidad, Señor mío, de poder estar aquí congregándonos, Señor mío, como tú lo mandas, como tú lo dices, Señor. Padre bendito, te pido que vengamos gozosos con un corazón abierto, Padre bendito, para que podamos entender tu palabra, Señor, Padre mío, por medio del hermano que va a dar este culto, Señor, esta predicación, Señor, Padre bendito. Que tú pongas palabras en él, Señor, sabiduría, y que también en nosotros pongas sabiduría para poder entender, Padre Santo, todo lo que tú nos quieres seguir enseñando, Señor mío, a través de cada domingo, Señor mío. Te pedimos por las alabanzas, Señor mío, que todo sea para gloria y honra tuya, Señor mío. Te pedimos por los hermanos que vienen en camino, que permitas que lleguen, Padre Santo. Si no, cuídalos donde quiera que estén, Señor mío. Gracias, todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos toca leer Proverbios 11, si gustan buscarlo, y ya, yo nones y ustedes pares. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con la ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición verá sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas.
El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Todos, hermanos, Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuando más el impío y el pecador. Amén, amén. Híjole, qué fuerte está este capítulo. Bueno. Seguimos, vamos a alabar al Señor con Leti. Armandito. Ay, Armandito, ya no veo. Aquí a un lado, perdón, Armandito. Amén. Padre, abre mi corazón. Quiero sentir por las almas pasión. Quiero ir y contribuir. Quiero ser un vaso. Padre, abre mi corazón. Quiero sentir por las almas pasión. Quiero ir, orar y contribuir. Quiero ser un vaso usado por ti. Oh Padre, abre mi corazón. Muchos están por ahí esperando, y yo aquí sin nada que hacer. Quiero ir, orar y contribuir. Quiero ser un vaso usado por ti. Oh Padre, abre mi corazón. Oh Padre, abre mi corazón. Oh Padre, abre mi corazón. Bueno. Pues vamos a dar gracias al Señor por una y mil razones. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador?
siguiente canto habla del poder creador de Dios. Van a salir unas imágenes que es tan solo una muestra minúscula de lo que es la creación de Dios. Tanto en el macrocosmos como en el microcosmos se queda uno maravillado. Grande es el Señor, creador del universo. Que viene pronto, de felicidad el corazón se llena. Grande es el Señor, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto, de felicidad el corazón se llena. Grande es el Señor, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Una de las grandes promesas que tenemos escritas en la palabra de Dios es que Jesucristo va a venir otra vez. Por segunda ocasión viene, pero esta vez no viene como el cordero inmolado, sino viene como el león de la tribu de Judá a juzgar. Y es algo que debe de llenarnos de gozo el saber que el Señor Jesucristo regresa nuevamente, no está muerto. Podría ser esta misma noche, podría ser. Notas alegres cantar y con fervor proclamar esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá, viene
ustedes que a veces Dios nos da una enfermedad, una limitante, una incapacidad, algo para mantenernos humildes, para evitar pecado? El siguiente canto es el conocido El Aguijón, que no se llama así, habla de un aguijón, pero no se llama así. Realmente es una cita textual de 2 de Corintios, capítulo 12, del 7 al 12. Y conocen la historia, el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, y para que no regresara sintiéndose un pavo real, Dios le dio un aguijón, y ese aguijón no sabemos en qué consistía, pero él le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. Mira, Señor, yo podría servirte mejor si me quitaras esta dolencia. Y el Señor dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Así que a veces cada uno de nosotros trae un aguijón, algo que quisiéramos decirle al Señor, quítalo de mí, Señor, quítalo de mí. Por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad de decirle al Señor, Señor, vuélveme a hacer, pero ya no quiero ser diabético o ya no quiero ser hipertenso. No, estaría mal decirle eso, porque es como decir, Señor, conmigo te equivocaste, ¿no? Y el Señor sabe por qué tenemos lo que tenemos, por qué nos manda lo que nos manda, ¿verdad? Así que vamos a cantar con gusto esta de El Aguijón. Que me
caras bonitas, ¿verdad que sí? No es falsa apreciación mía, es la verdad, puras caras bonitas, alegres, joviales. Miren, lo único que veo en televisión yo normalmente son los noticieros, pero nada más para ver cómo va el mundo. Y es triste, le digo a Leticia, de 10 noticias que dan, 9 son malas noticias. Feminicidios, atracos, en fin, asesinatos, tráfico de drogas, de personas, puras cosas. ¿Se acuerdan del famoso caso de la Mataviejitas? Tan famosa que hace poco escuché que seguía todavía en la cárcel la Mataviejitas, cosa que muchas viejitas agradecen. Pero una vez les comenté que una de las maneras de evitar los asesinos seriales sería que aplicaran la pena de muerte aquí en México, y les mostré bíblicamente que la Biblia apoya esa postura de que existiera la pena de muerte. Pero bueno, vemos puras malas noticias, los narcos, traficantes, asesinos, y que la razón es que vivimos en un mundo que está bajo la maldición del pecado. Todos sabemos eso. Vivimos en un mundo que alguien dijo: paren el mundo que me quiero bajar, porque sí, el mundo está de mal en peor, pero la razón es porque está bajo la maldición del pecado. Esa es la verdad. Por ejemplo, me llama la atención que los ambientalistas, incluso ambientalistas cristianos, oran porque se pare la contaminación, que la naturaleza, salvemos la naturaleza y todo. Pero ¿saben qué olvidan ellos, y siendo cristianos? Que fue Dios quien la maldijo. ¿O no es cierto? Dios fue el que maldijo la creación. Entonces, bueno, en todas estas trágicas noticias que se ven hoy en día, siempre existen dos elementos. Uno es la ira o la depresión. Siempre. O a veces hasta ambas, ¿sí? Y cualquiera de las dos circunstancias mal manejadas o mal llevadas, siempre van a llevar a la persona a serios problemas. Y hoy me quiero enfocar más en la depresión, porque pues la ira todos la hemos sentido alguna vez, incluso hasta la depresión, ¿no? Hemos sentido a veces nos sentimos arrastrando la cobija, ¿sí? Yo me imagino que cualquiera de ustedes se ha sentido alguna vez deprimido, ¿verdad? Sobre todo cuando no alcanza el dinero para pagar deudas. Pues ¿saben qué, mis hermanos? Hay que tener mucho cuidado con esto de la depresión, porque la depresión es como una bola de nieve. Pero ¿qué dice el mundo sobre la depresión? O sea, nosotros nada más decimos: ya me dio la depre otra vez. Pero ¿qué dice el mundo sobre la depresión? ¿Cómo ve el mundo la depresión? Que es un problema psicológico, ¿sí? Un trastorno mental quizá caracterizado por sentimientos de inutilidad, minusvalía, de culpa, tristeza, desesperanza, frustraciones. ¿Y cuáles son las causas según el mundo? Algunos dicen: trastornos depresivos pueden tener cierta predisposición de tipo genético, por lo que el riesgo de sufrir un trastorno de este tipo es mayor en las familias de pacientes depresivos. O sea, según ellos es que si tu abuelita era depresiva, pues lo más seguro es que tú también vas a salir depresivo. ¿Por qué? Porque como si esto se heredara. Dice el mundo, ¿sí? Otros dicen que se deben a causas orgánicas, aunque no saben explicar cuáles causas orgánicas son las que causan la depresión. Hay otros que dicen que lo que pasa es que hay personas que tienen unos roles sociales demasiado pasivos y por eso caen en la depresión. Y para el mundo, ¿cuál es la solución? Si tú eres una persona deprimida, lo primero que te dan es antidepresivos, los antidepresivos. Y mucha gente también, ¿a poco no le hacen así que andan tristones y dicen: me voy a echar mi cubita para animarme? Y de momento se animan, pero después viene la depresión tremenda y ahí están chille. Otra de los tratamientos es la terapia con electrochoques. Es una terapia más fuerte, ¿sí? Que tiene riesgos y efectos secundarios y la utilizan en casos de depresiones muy profundas, ¿sí? Y el otro extremo de este método es la psicoterapia, donde te apapachan, te alaban y le echan la culpa a todo mundo, pero a ti te quitan la responsabilidad, ¿sí? Una vez leí el caso de una mujer que tenía
pues la manía de estar matando a los novios. Y el psicoanalista le dijo que porque de chiquita le habían escondido su muñeca en la cajuela del carro y por eso mataba a los novios. O sea, unas explicaciones demasiado absurdas. Y si nos vamos a pensar un poco, ¿qué es lo que caracteriza a una persona deprimida? Si alguna vez te has sentido deprimido, no me dejarás mentir, ¿sí? La mayor parte del tiempo estás desanimado, no tienes ganas de hacer nada. Tienes pérdida de interés en la mayoría de las actividades, ¿sí? No quieres saber, ¿vamos a hacer esto? No. ¿Vamos a hacer lo otro? No. Siempre mostrando poco interés, desanimados. Ya ni a recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir. No, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero así andan, sin ganas de nada, ¿sí? Otros manifiestan demasiado cansancio, o por dormir demasiado o por dormir poco, ¿sí? Algunos se les manifiesta que no les da hambre, a otros por el contrario les da mucha hambre cuando andan en estos estados. Descuido del aspecto físico, otra de las características de una persona deprimida. Así como se levantan, así andan todo el día. ¿Sí o no es cierto? ¿Sí? Imagínate cuando te levantas 6 de la mañana y te ves al espejo y dices, ay, nanita, ¿a poco yo soy ese? ¿No? Te espantas, ¿no? Pero ya vas, te das tu regaderazo, tu manita de gato ya. Pero una persona deprimida así se queda, así se queda. Ahora sí, como quien dice, da el fodongazo. Fodongos todo el día, ¿sí? O de todo están llorando. Personas que de todo están llorando. Personas muy nerviosas, aprensivas, ¿sí? A veces incluso hasta con pensamientos suicidas, ¿sí? Esos ya son cosas terribles, ¿no? ¿Sí? Todo lo ven mal. O temores infundados, ataques de pánico, o sea, piensan que todo el mundo los anda siguiendo, ¿sí? Como dice el Salmo 28:1, huye el impío sin que nadie le persiga. Es el peso de la conciencia, ¿no? Que algo sabes que hiciste y, ay, nanita, ¿me habrán visto? Y así andan esas personas, ¿no? Son algunas de las características que presentan una persona deprimida. Ahora bien, ¿cuál podría ser la causa de esa depresión? Porque la depresión es manifestación de alguna causa, algunas válidas tal vez. Por ejemplo, si te quedas sin chamba, pues te puede llevar a la depresión. El quedarse sin chamba, alguna enfermedad te puede deprimir también. Cambios hormonales en las mujeres también a veces produce eso, ¿sí? Cuando te sientes agobiado con tantas deudas, ya que ya no sabes qué hacer para pagar deudas. Son causas que pueden originar esto. A veces también puede ser la culpa por un pecado no resuelto. Andamos como huye el impío sin que nadie le persiga, ¿sí? O la autocompasión, ¿sí? Autocompasión o autoconmiseración, que son pecados por sentir celos o envidia de otra persona, ¿sí? Resentimientos, en fin, las causas pueden ser muchas, ¿sí? Pero el mundo dice que la depresión es un problema médico, y como tal lo quieren tratar desde el punto de vista médico. Pero ¿qué dice Dios respecto a esto? Dios dice algo muy diferente, ¿sí? Miren, escuchen esto, dice, el hecho importante que hay que recordar es que una depresión no resulta directamente de ninguno de estos factores, sino que viene de un proceso cíclico en el cual el problema inicial no se sabe tratar de la manera correcta, de tal forma que se agranda en espirales descendentes y que al final acaban en la desesperanza. O sea, ¿tienes algún problema? Vamos a poner, te quedaste sin chamba, ¿sí? ¿Cómo reaccionaste en la primera? Si tu reacción no fue la adecuada, vas a ir en espiral descendente, ¿sí? A lo mejor te quedas sin chamba, en lugar de clamar a Dios, dices, se te ocurre, ay, voy a hacer una tranza, voy a asaltar o algo, y te lleva un pecado y ese pecado te lleva otro pecado. Y se empieza a hacer una espiral descendente hasta que ya estás atrapado en una maraña de pecados. Dice, el libro de Proverbios nos advierte, en Proverbios 5, dice, nos advierte en contra de la esclavización del pecado. Fíjense lo que dice 5:21 de Proverbios. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Sí? O sea,
si uno no sabe tratar el asunto, vas a ir de pecado en pecado y hasta que ya no sabes ni cómo salir de esa maraña de pecado. Y sabemos que los hábitos pecaminosos son difíciles de romper, nadie dice que no, pero si no los rompemos, ¿sí?, vamos a seguir estando atados y cada vez más. Y terminamos atrapados en nuestros propios pecados. Y vamos a ver hoy una historia que demuestra claramente el no tratar el enojo o la depresión como Dios dice, vamos a ver cuántas consecuencias trae. Algo que era aparentemente tan sencillo de resolver, cómo se fue haciendo maraña, espiral descendente, cada vez hundiéndose más en el pecado. Así que vamos a orar, mis hermanos, para que Dios nos ilumine esta mañana, hable en nuestros corazones, nos muestre realmente qué hay en nuestro corazón. Amado Padre Celestial, primeramente te damos las gracias porque nos has permitido abrir los ojos esta mañana y porque tenemos la oportunidad de congregarnos, Señor, de escuchar tu santa palabra, de ser enseñados a través de ella. Y Padre, pedimos que esta mañana hables a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, Señor. Todos hemos pasado por estas etapas o estos estados de ira, de depresión, pero tú tienes la solución para todos, Señor. Y ayúdanos a aprender esta mañana lo que tú nos quieres decir. Gracias por mis hermanos que están aquí y fortalécenos, Señor, que tanto lo necesitamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Y vamos a leer un pasaje del Génesis, donde se ilustra bien esta historia. Génesis 4. Han oído los famosos hermanitos Caín y Abel, ¿verdad? Famosos esos hermanos, ¿a poco no? Más famosos que los hermanos Vázquez. ¿Quién no conoce la historia de Caín y Abel? Todo el mundo la conoce. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Primer versículo. A ver, ¿quién? Para que no se me vayan a dormir. Xochitl, ayúdame con el primer versículo. Cari, éntrale al quite, por favor. Ahí está. Pues bueno, a quien sea, pues. Ok, ahí, Cari, gracias. Conoció Adán a su mujer. ¿Aquí ya ocurrió la caída o todavía no ocurre la caída? Ya ocurrió la caída, ¿verdad? En Génesis 3 ocurre la caída, ¿sí? Ya han sido expulsados del huerto, ¿sí? Una de las órdenes que llevaba Adán y Eva era multiplicaos y fructificad. Entonces, esta palabra conoció es una figura de lenguaje que se llama ¿cómo? Eufemismo, muy bien. Conoció Adán a su mujer. O sea, ¿qué significa eso de que la conoció, no tenía el gusto de conocerla? Tuvo relaciones sexuales con él. Eso se entendió porque tenían el mandato de multiplicarse y fructificar y etcétera. Entonces, Adán tuvo relaciones con su mujer Eva. La consecuencia de las relaciones es concibió. Desde ahí se ve cómo el modelo de Dios para el matrimonio es heterosexual. La única manera de que nazcan hijos es entre un hombre y una mujer. No pueden nacer hijos de un hombre con un hombre ni de una mujer con una mujer. Hombre o mujer tiene que ser el matrimonio, pues. La Biblia para nada va cualquier otra forma. Matrimonio monógamo y heterosexual. Entonces concibió a luz y tuvo por hijo a quién nació primero. Caín. Caín, ¿sí? Dice, por voluntad de Jehová adquirido varón. De hecho, la palabra Caín, dicen los que le saben algo al hebreo, que significa adquisición. Así le pusieron al primer chilpayate, Caín. Y al segundo le pusieron Abel, que según los que le entienden al hebreo, significa suspiro. Como previendo los padres que ese niño iba a durar lo que un resuello, un suspiro, ¿sí? Ya está, acuérdense, ya entró el pecado al mundo, ¿sí? Ahora, estos dos hermanos se dedican a dos oficios diferentes. ¿Qué nos dice de uno y qué nos dice del otro? ¿Uno qué era? Labrador. ¿Quién era el labrador? ¿Y Abel?
Era un pastorcillo. Luego nos dice versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aconteció que andando el tiempo. ¿Qué indica esto? Que ya han pasado muchos años. Ya no son unos bebés, no son unos niños, ya son adultos, ¿sí? Y tienen labores. Y no es que ninguna de las dos labores era algo deshonroso. Las dos labores se necesitaban, quien labra la tierra y quien cría animales. Dice, andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahora aquí está la cosa. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué será que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? Exactamente. Aquí se entiende que Dios instruyó a los padres para que los padres instruyan a sus hijos. El pecado ya ha entrado al mundo. El pecado no puede tener comunión con Dios, pero hay una manera de acercarse a Dios, de tener comunión con Él a través de un sacrificio. Y el sacrificio de un animal implica derramamiento de alguien inocente. Fíjense cómo Dios desde dónde empieza a enseñarnos el propósito de los sacrificios sustitutorios. El inocente muriendo por el culpable. Aquí en este caso, en lugar de que muriera el hombre, moría un animal en su lugar. Eso era una muestra de gracia de Dios, ¿sí? Entonces, ellos estaban instruidos a que la manera de tratar con el pecado y poder continuar teniendo relación con Dios era a través de un sacrificio, ¿sí? No era porque lo estaban preparando para trabajar después en un rastro, no. Era la manera como Dios había establecido que entendieran el principio de un sacrificio sustitutorio, el inocente muriendo por el culpable. Ahora, aquí nada más nos dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿sí? Pero no la de Caín. Aunque no lo dice el texto, por otro texto en la Biblia que es Hebreos, dice que Dios se agradó con la ofrenda de Abel porque lo hizo con fe. La fe siempre lleva a la obediencia. O sea, Dios determinó la manera de acercarse a Él. Y Abel lo creyó, era palabra de Dios, lo creyó y como consecuencia actuó en base a su fe. Si Dios lo dijo, yo lo creo y yo actúo en base a lo que Dios dijo. Pero ¿qué hizo Caín? Versículo 5, pero, palabra que es adversativa, ahí viene lo contrario. Se agradó con la de Abel, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, ¿sí? Ni a la persona, ni el tipo de ofrenda que llevaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miren, me traje ahora mi Biblia del pescador porque aquí está más claro lo que quiere decir esto. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. O sea, primero Caín se enojó. Y después del enojo vino la depre, ¿sí? Ahí es donde va a iniciar la espiral descendente. Vean cómo poco a poco dice. Primero, por el relato vemos que Caín dio muestras de arrepentimiento. No, para nada, nada muestra de arrepentimiento. Al contrario, se enojó que Dios hubiera aceptado la ofrenda de Abel y no la de él. O sea, fíjense, ni siquiera dice, Abel llevó animales gordos, de las primeras crías, ¿sí? Consagrados a Dios, como Dios había dicho. Él, en lugar de llevar un animal, llevó ahí ejotitos, calabacitas y todo, y ni siquiera nos dice que era lo mejor de su cosecha, y agarró cualquier cosa, ¿sí? Y
él estaba creyéndole a Dios. No estaba creyéndole a Dios lo que Dios había dicho. Y ahí, mis hermanos, nace la primera religión. Ahí con Caín nace. ¿Qué es la religión? El hombre queriendo adorar a Dios a su manera. A la manera del hombre, no a la manera de Dios. Caín, ahí se ve, quiso adorar a Dios, sí, pero no lo hizo por fe ni en obediencia a lo que Dios había determinado. Lo quiso hacer a su manera. Y dijo, ¿para qué gastar en un animal que con unos esquites ya la hicimos, ¿no? Y Dios, como si Dios pudiera ser burlado, ¿Dios iba a aceptar eso? Se estaba burlando de Dios. Fíjense, cómo desde Caín el hombre quiere acercarse a Dios a la manera del hombre. Pablo en Romanos, ¿se acuerdan que vimos que dice, a mí me consta que los de mi nación tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia? No conforme Dios lo ha revelado. Y hoy en día, ¿cuánta gente quiere adorar a Dios o está adorando a Dios, entre comillas, pero a su manera? Como ellos se lo imaginan que Dios quiere. Pero Dios ha revelado claramente cuál es la forma de adorar a Dios. Y hoy en día no es ni por medio de sacrificios de animales, ni nada de eso, ni yéndote a bailar a charma, nada de eso agrada a Dios. ¿Por qué? El sacrificio ya fue hecho, un solo sacrificio y para siempre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el sacrificio ya está hecho. Entonces, ahora en base a ese sacrificio, ¿cuál es la manera como Dios dice que debemos de acercarnos a Él? Por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, aceptando el sacrificio de Cristo como el pago por mis pecados. Así es como Dios lo ha determinado. Pero Caín para nada muestra muestras de arrepentimiento, sino al contrario, se enoja y después anda ahí cabizbajo, ¿sí? No hubo la respuesta correcta. Y vamos a ver cuántas veces nosotros no caemos en ese mismo error. Ya lo leí en la NBI que dice que Caín se enojó y luego se deprimió. Entonces Jehová dijo a Caín, ahora vean las palabras de Dios. El tono de Dios no es un tono ni de reproche, es más bien una exhortación. Es una muestra de misericordia lo que está haciendo aquí Dios, porque vean lo que dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enojado? Porque haces muina, Caín, ¿sí? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios lo confronta al observar la reacción de Caín, pero en un tono amoroso, un tono de gracia, de misericordia, ¿sí? Desde ahí, ¿cómo debió haber tratado este asunto de la ira y depresión Caín? Pedir perdón a Dios, arrepentirse. Pero Caín hizo eso no porque estaba enojadísimo, ¿sí? Enojado y deprimido, ¿sí? Ahora, fíjense, Caín estaba bajo un estado de ira y de depresión. Y vamos a ver lo que le dice Dios, ¿sí? En el 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Ahí está la clave, ¿sí? Pero el mundo te dice a ti, primero tienes que cambiar tus sentimientos, primero debes de sentirte bien, ya cuando te sientes bien, entonces empieza a hacerlo así, ya está, ¿sí? Eso es lo que recomienda el mundo. Primero cambia tus sentimientos para que después puedas actuar correctamente, ¿sí? Y eso fue lo que pasó con Caín. Yo creo que él hubiera llegado a ese punto hasta que cambiaran sus sentimientos. Pero vamos a ver que en lugar de que cambiar sus sentimientos, no hace lo correcto, sino hace lo equivocado. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a más culpa. Y la culpa lleva a la depresión. El manejar pecaminosamente un pecado, lo único que hace es empeorarlo. Complica más las cosas, llevando a mayor culpa y a mayor depresión. Y así comienza la espiral descendente. Más fallas y más falla, ¿sí? Pero fíjense, en contraste con esto que dice el mundo, primero relájate, tranquilízate, ya que te sientas mejor, pues entonces sí ya lo haces. Vean lo que Dios dice, Dios invierte el orden, ¿sí? Dios no dice hasta que te sientas bien. Vean lo que dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué es primero? Actuar y como consecuencia te vas a sentir bien. O sea, si bien hicieres, si haces lo correcto, haz lo correcto, dice Dios. Y te vas a sentir bien. El mundo te dice, no, primero siéntete bien, tranquilista, y ya después haces lo correcto. Pero Dios dice, no, es exactamente al contrario. Primero haz lo correcto. Si bien hicieres, ¿y qué es lo correcto? Pues lo que Dios dice.
lo que Dios dice. Eso es hacer. Y primero obedece a Dios por fe y vas a ver cómo te vas a sentir bien, ¿sí? ¿Cuál era el bien que tenía que haber hecho Caín desde un principio? Arrepentirse, confesar su pecado y cambiar su conducta. Pero primero eso es lo que tenía que hacer, arrepentirse, confesar y cambiar su conducta. No esperar hasta que se sintiera bien, porque nunca lo vas a hacer. Porque si no haces lo correcto porque te estás mal, vas a empeorar las cosas. Yo te puedo asegurar, ¿cuántas veces no venimos a la iglesia porque no nos sentimos con ganas, porque andamos deprimidos, porque andamos preocupados o andamos enojados, ¿sí? Y venimos a la iglesia cuando me siento bien, contento, a gusto, jubiloso, vengo a la iglesia. Pero Dios dice, no, tú tienes que ir a la iglesia primero, aunque te sientas mal, aunque estés triste o deprimido, tienes que ir a la iglesia. Haz lo correcto y vas a ver cómo en consecuencia te vas a sentir bien. Pero si esperamos hasta que te sientas bien para que vengas a la iglesia, nunca vamos a ir a la iglesia porque nos vamos a ir en escala descendente, en una espiral descendente. No fui a la iglesia, ya acumulo pecado tras pecado y después ya es una bola de nieve, un pecado inicial, ¿sí? Como yo estaba esperando hasta que me sintiera bien, pues entonces no hago lo correcto. Pero Dios dice, no, no es así. Tú haz lo correcto, y vas a ver, ahí está la promesa de Dios. Si bien hicieres, o sea, si haces lo correcto, ¿no te vas a sentir gozoso después? Esa es la verdad, ¿sí? Él tenía que arrepentirse, cambiar su mente, confesar, decir lo mismo que Dios dice y cambiar su conducta, ¿sí? ¿Y el resultado cuál es? Serás enaltecido. O sea, vas a ser gozoso, vas a ser bendecido, ¿sí? Pero así es como se debe de tratar, ¿sí? Este es un principio bien claro en las Escrituras, ¿sí? Lo que siembras cosechas, así de simple. Santiago, acuérdense cómo dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, o sea, la obedece, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hacer lo correcto siempre trae bendición. Tenemos que estar recordando eso. Muchas veces, a veces cuando tenemos pleito con nuestra pareja o con X, queremos arreglar las cosas hasta que ya nos sintamos un poco mejor. Pero hay que recordar esto, tú haz lo correcto y te vas a sentir bien. No esperes a que tengas ganas o deseo, obedece por fe al Señor. Si haces lo correcto, te vas a sentir bien. Entonces tú ya vas con tu esposo, tu esposa, le pides perdón, ¿sí? Y si te mandó a volar, ni modo, te mandó a volar, pero tú ya te sientes bien porque tú ya hiciste lo correcto. Ahora el problema es de él o de ella. Ya le dejaste la pelotita en su campo. Y tú ya te sientes bien porque has hecho ya lo correcto, ¿sí? Ese es un principio bien claro. Ahora, si no hace uno esto, vean lo que le dice Dios a Caín. ¿Sí? Todavía en el 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, o sea, si no me obedeces, si lo quieres hacer a tu manera, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y te enseñorearás de él. Como es Reina Valera 60, traigo aquí mi nueva traducción viviente, que nos explica un poquito mejor el versículo. Vean lo que dice aquí en la nueva traducción viviente, que es la del pescador, que este año también vamos a traer de estas Biblias. Bueno, dice así, en el 7 me quedé. Desde el 6 voy a leer. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, cuidado, dice. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso de controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ahí está la cosa. Si tú no haces lo correcto, el pecado está detrás de la puerta esperándote. No te arrepientes. O sea, esta forma de describir se llama una personificación, como si el pecado fuera una persona. El pecado te está observando. Dices, no estás haciendo lo correcto. A la primera oportunidad va a saltar sobre ti hasta que te llegue a controlar el dominio. Porque el pecado te trae ganas. O sea, no estás haciendo lo correcto, no estás obedeciendo a Dios. Ten cuidado, porque el pecado está atrasito de la puerta. En cuanto pases, ¡bum! Vale, vas a caer en otro pecado. Y si no haces lo correcto, que ya dijimos que es lo correcto, arrepentirse, confesar y cambiar tu conducta, ¿sí?
No haces lo correcto, sigue la espiral descendente, el pecado sigue allá atrásito de la puerta. A la primera oportunidad, ¡pum!, ya te cayó otra vez, hasta que, mira, te tiene así atrapado, así, ¿sí? Pero eso se puede revertir, se puede revertir. Dios lo está diciendo. A ver, ¿cómo podríamos revertir la espiral siguiendo estos pasos? Arrepiéntete. Primero lo que tengo que reconocer es que estoy haciendo las cosas mal. Como dijera el salmista, me estoy portando mal, no debo obrar así, ¿no? Reconocer que estás haciéndolo mal. Confesar lo mismo que dice Dios, estoy pecando en contra de Dios, y cambio mi conducta. Y ya cuando haces eso vas a ver que te sientes bien, te vas a sentir bien, ¿sí? Dios le aconseja a Caín, arrepiéntete, ¿sí? Porque si no, él solito va a complicar más el problema. Si no se arrepiente y hace lo que Dios le está diciendo, él va a complicar el problema y va a caer en mayor pecado, ¿sí? Y eso aquí es una advertencia para nosotros, mis hermanos. Mucho ojo, ¿sí? Si no tratamos ningún problema nosotros, ningún pecado lo tratamos como Dios dice, después las consecuencias van a ser peores. Así que cuando uno detecta que uno ya está haciendo las cosas mal, que está uno pecando, inmediatamente hay que revertir la espiral descendente, porque si no, el pecado está atrásito de la puerta y vamos a caer en las garras del pecado. Como si el pecado fuera un animal salvaje que está ahí agazapado, nomás a ver a qué hora salta sobre de ti. Dios nos dice cómo salir del problema. Dios se lo dijo a Caín, haz lo correcto y vas a ver que te vas a sentir bien, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos hacer lo correcto, lo que Dios dice, ¿sí? Y vamos a ver cómo te vas a sentir bien. Porque si tú dices, yo ya hice lo correcto y ahora me siento peor, oye, ¿le estás diciendo mentiroso a Dios? Tú ya hiciste lo correcto, ya obedeciste, eso te debe de traer, simplemente esa acción te va a traer gozo. Dios no te está diciendo que te va a quitar el problema, pero tú vas a sentir gozo y vas a ser bendecido por Dios porque estás obedeciéndole, ¿sí? No, es que ya le pedí perdón a mi mujer y ahora está peor de enojado que nosotros. Tú ya hiciste lo que te tocaba hacer, ya. El problema ya es de tu mujer, ¿no? ¿Sí? Pero somos necios, mis hermanos. Queremos actuar hasta que ya nos sentimos bien. Y yo entiendo, porque a veces uno está bajo enojo, no quieres ni que te volteen a ver ni nada, ¿sí? Pero tienes que recordar esto: haz lo correcto y te sentirás bien. Haz lo correcto y serás bendecido, ¿sí? Haz lo correcto y espera en el Señor, ¿sí? Eso es una... Pero Caín fue necio, como a veces somos nosotros necios. Fue necio y terminó complicando más el problema. Primero no supo controlar su ira, eso lo llevó a la depresión. Dios ahí le advirtió, hazle así, vas a ver. Dios no llegó con el garrote luego a darle a Caín, ¿sí? Le dio la oportunidad de arrepentirse. Caín no hizo caso, y lo único que hizo fue empeorar las cosas. Vean lo que dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, ¿sí? Vean en lo que terminó por no hacer lo que Dios dijo. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Fíjense hasta dónde terminó un enojo que debió haber sido controlado desde un principio. ¿A dónde llevó esto? A convertirse en el primer asesino en la historia. El primer, podemos decir, fratricida, ¿no? Cuando matas a un hermano. Primer fratricida de la historia. En lo que terminó. ¿Cuántas veces nosotros, un problemita, le hicimos un problemota? Y después ya no sabes ni cómo salir de él. Y a veces las consecuencias son terribles. Lo que pudo haberse evitado desde un principio. Si siguiéramos este sencillo consejo de Dios, haz lo correcto, ¿sí? Y serás bendecido. Te vas a sentir bien, sentirás gozo. Ah, no, pero ¿cómo es nuestra naturaleza? A mí el que me la hace me la paga, ¿sí? No, ¿qué lo voy a estar yo perdonando? Y lo único que hacemos es, no resolvemos el problema y estamos en la espiral descendente. Cada día, o dicho de otra manera, se está haciendo la bola de nieve más y más y más. Miren, ningún enojo ni ninguna depresión tiene por qué terminar así. No tiene por qué terminar así. O sea, la depresión no es algo inevitable, no es el de decir, ya es que ya me pegó la depre, ¿sí? Y ya se amoló el asunto, ya me dio la depre. Y entonces ahora sí, pues espera todas las consecuencias de la depresión, porque eso lo único que te va a hacer es complicar más el problema. Si tú no la cortas de tajo, si no la reviertes la espiral, vamos a terminar igual que Caín. Digo, no estoy diciendo que necesariamente tienes que matar, pero sí vamos a ir de pecado en pecado en la espiral descendente, ¿sí?
Y el mundo le echa la culpa a todo, y te quita a ti la responsabilidad. Mira, si te quedaste sin trabajo, a lo mejor no fue tu culpa. Bueno, puede haber dos, te cayeron en algo y te corrieron, fue tu culpa, pero a lo mejor no fue tu culpa, hubo recorte de personal y te tocó a ti, y te causó depresión. Pero Dios no te está culpando porque te hayan quitado tu trabajo, o sea, si no fue tu culpa, pero Dios sí te hace responsable de cómo reaccionas, ¿sí? A lo mejor te pegó una enfermedad, pues tú no tienes la culpa de que te cayó cáncer o diabetes o qué sé yo. Tú no tienes la culpa de eso, pero Dios, sí eres responsable ante Dios de cómo reaccionas a eso, ¿sí? Una persona, fíjense, no sé si ustedes se acuerdan, tal vez ustedes se acuerdan de Pati Trejo. Tú, Gina, te has de acordar de Pati Trejo. ¿Te acuerdas que tenía una hermana, Coco, que le decían Coco? ¿Sí te acuerdas de Coco? Murió de cáncer ella. Y yo me acuerdo que en los últimos días de Coco, me mandaba a llamar para que fuéramos a estudiar la Biblia a su casa, para que su familia escuchara la palabra de Dios, en vez de deprimirse y decir, oh, ya están mis días contados y ya. No, tenía ella un entusiasmo, sabiendo que sus días estaban ya contados, y quería que su familia, su esposo, sus hijos, conocieran de la Biblia, ¿sí? Eso es una actitud. Miren, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero la actitud sí la podemos cambiar. Y ese fue el caso de ella, ¿sí? Ahora, si ya te dio la depre, pues hay maneras de contrarrestarla, ¿sí? Y no es con los antidepresivos, ni los electrochoques, ni yendo al psicoanalista que te estén mimando y quitando tu responsabilidad. No, uno tiene que analizar su vida y verla como Dios dice. Haz lo que Dios dice y va a ser como te vas a sentir bien, ¿sí? Entonces, muchas veces nos comportamos según cómo nos sentimos. Hoy amanecí de buen humor, siento ganas de ir a la iglesia, voy a la iglesia. Hoy no me siento así, hoy no voy. Yo me pregunto, ¿cuántos no estarán aquí o en otras iglesias simplemente porque no se sentían bien? ¿Sí? No se sentían bien, ¿sí? No estaban de humor, se sentían agobiados de problemas, y la solución fue no ir a la iglesia. Y el no tener comunión con Dios y otros hermanos, lo único que hace es empeorar la cosa, y se va poniendo la cosa peor, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos este consejo que Dios dice, haz lo correcto, te sentirás bien, la espiral la comenzamos a revertir, ¿sí? Cuando Dios ya nos está mostrando a través de su palabra un pecado, lo que tenemos que hacer es no continuar en el pecado, sino revertir la espiral, ¿sí? Es invertirla. Y no depende esto de cómo te sientas. ¿Ustedes saben qué significa esta palabra de sensualidad? ¿Qué es la sensualidad? Exactamente. No es sexualidad, que lo incluye también, pero la sensualidad es un término más amplio que indica que tú actúas de acuerdo a cómo te sientes. Una persona sensual es la que vive de acuerdo a sus sentimientos, a cómo se siente, ¿sí? Y no debemos de vivir de a cómo nos sintamos, porque eso fue lo que hizo Caín. Estaba enojado y vean en todo lo que terminó, ¿sí? Entonces, nada de que según como me sienta voy o no voy a la iglesia. No, yo voy por obediencia. Yo obedezco a Dios por obediencia, ¿sí? Aunque yo no esté de acuerdo, aunque no tenga ganas, obedezco a Dios y eso trae bendición, ¿sí? Aunque no tengamos ganas de hacer lo que Dios dice, ¿sí? Miren, Dios dice, perdona al que te ha ofendido, ¿sí? Pero tú dices, que estoy enojado, yo no lo puedo perdonar. Es que no es cuestión de cómo te sientes, si estás enojado o no. Es que Dios te manda que perdones y tienes que perdonar. Ahora, hay que entender bien qué significa perdonar. Porque dices, perdonar no significa que lo olvides, nada. Simplemente perdonar es que renuncias a tu derecho, a tu deseo de venganza. Eso es perdonar. Dejas el caso en las manos de Dios. No significa que ya se te olvidó todo, o que las cosas vuelvan a ser como antes. No significa eso. Simplemente estás dejando el caso en las manos de Dios. Dios te bendiga y todo, y yo me siento bien. Pero si no perdono, ¿qué dice el libro de Hebreos? Comenzamos a desarrollar amargura en nuestro corazón y contagiamos a medio mundo. Entonces, a veces la depresión puede ser también pecado, puede ser resultado de un pecado no resuelto. Un pecado no resuelto. Sí, como les dije, a lo mejor lo que causó esto fue la enfermedad, te quedaste sin chamba, un accidente, en fin, tu empresa cerró. Sí, de eso Dios no te hace responsable, no tienes tú ahí la culpa. Pero Dios sí te hace responsable de cómo estás manejando la situación. Ahora, cuando hay un pecado oculto no resuelto, eso también causa
trastornos en la conducta de una persona. A veces el problema está en el pasado y que se ha pasado muy remoto, muy lejano, ¿sí? Por un pecado, miren, algunos dicen, ya lo pasado, pasado. Pero ¿será así 100% suelto? ¿Ya lo pasado, pasado? No necesariamente, porque el pasado determina el presente. Y muchas veces cuestiones del pasado se están reflejando en el presente y no lo sabemos. Todos tenemos un pasado, todos tenemos un pasado. Y el pasado lo podemos dividir en un pasado inocente o un pasado culpable, ¿sí? Un pasado inocente, podemos decir, personas que pecaron contra mí. A lo mejor de chico, de chiquita fui abusado físicamente, sexualmente, no sé. Pero y eso me ha causado, por eso soy como soy, porque traigo eso del pasado, ¿sí? Pero alguien pecó contra ti, pero ahora la pregunta es, ¿y cómo estás respondiendo a eso? Tú no tuviste la culpa de eso, pero ¿cómo estás respondiendo a eso? Si no estás respondiendo a la manera adecuada, te va a causar problemas esto, va a causarte problemas. ¿Cómo respondí? Lo primero que necesitamos recordar es que Dios nunca ha perdido el control de la situación de nada. Por dura que sea la situación, Dios siempre tiene el control de todo. ¿Pero por qué me pasó esto si Dios está en control de todo? Dios es sabio, es amoroso, no lo sé. Yo no puedo saber la mente de Dios, pero lo que tú necesitas hacer es conocer más a Dios y conocer sus promesas. Entonces, ¿cuál sería aquí la solución de una persona que pecaron en contra de ella, de niño, de niña? ¿Cuál sería y trae resentimientos? Perdonar. Esa es la solución, perdonar. Eso es en cuanto al pasado inocente, pero en cuanto al pasado culpable, donde eres al revés, ahora yo fui el que hice algo en el pasado, ¿sí? Aquí hay dos cosas, podríamos dividirlo en dos. En el pasado culpable es resuelto o no resuelto. Si yo cometí algo en el pasado, pecado terrible, ¿sí? Pero ya arreglé cuentas con Dios, ya he pedido perdón a Dios, he pedido perdón a las personas que se vieron afectados por mi pecado, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Porque a veces ya pediste perdón, ¿sí? Ya has pedido perdón a Dios, a los que ofendiste, y te sigues sintiendo así, mal también, ¿sí? Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es aquí la solución? Regocijarte en la paz del perdón. Es algo que yo ya arreglé con Dios, Dios me ha perdonado, ya lo arreglé con las personas que me ofendí, les he pedido perdón, ¿sí? Ahora yo me regocijo en esa paz y a seguir avanzando, ¿sí? Ahora, si es un pecado en el pasado que no he resuelto, entonces aquí ¿cuál sería la solución? Yo cometí algo en el pasado y eso me está acá comiendo la culpa de eso, que algo que hice. ¿Cuál sería la solución? Confesarlo. ¿A quién? A Dios primeramente. Pero si mi pecado afectó a alguien, pedirle perdón, ¿sí? Pero alguien dice, es que yo no puedo decirle, o sea, confesarle esto a alguien que le hice, a lo mejor va a empeorar las cosas y no lo hacemos, pues Dios dice, lo tienes que hacer. Y si se pone peor la cosa, ¿sí? Ni modo, son las consecuencias del pecado. Pero tú vas a sentir la paz de que has confesado tu pecado, ¿sí? A quien hayas ofendido, ¿sí? Ahora, el problema es, si esa persona a la que ofendiste ya murió, ¿cómo le hago ahora? ¿Cómo le hago si ya se murió? ¿Cómo le pido perdón? ¿Voy a Jardines del Recuerdo, ahí le pido perdón? No, pues le has pedido perdón a Dios. Dios conoce tu corazón, sabe que estás verdaderamente arrepentido, ¿sí? Ya no está esa persona, a lo mejor ya no vive aquí, ya no la volviste a ver, pero Dios la perdonó. O sea, uno tiene que ir con la persona cuando estás en las condiciones de pedirle perdón a esa persona. Pero si ya no estás en condiciones de pedirle perdón a esa persona, pues le has pedido perdón a Dios. Dios conoce tu corazón y ve que verdaderamente estás arrepentido, ¿sí? Entonces, esa es la manera como se deben resolver los problemas desde un principio, ¿sí? Alguien podría decir, es que no puedo. Miren, a veces cuando están discutiendo marido y mujer, que están los gritos, pero en efervescencia, no, que tengo que ir aquí, y dices que no me puedo calmar, y en eso en el teléfono, y es alguien, hola, ¿cómo está? O sea, de que se puede. Lo que pasa es que no quiere uno,
¿sí? Pero sí puede uno cambiarle el tono, ¿sí? Entonces, ¿no dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Digo, y lo estoy usando como aplicación ese versículo, porque realmente el significado es otro. Pero aplica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no podemos decir, es que no puedo. Mira, es que si lo perdono, me voy a sentir hipócrita, porque no lo siento. Entonces, si lo perdono, me voy a sentir hipócrita. ¿Será que es así? ¿Nos vamos a sentir hipócritas porque estamos perdonando aunque no lo sintamos? A ver, nada más te voy a decir una cosa. Suelta tu despertador a las 5 de la mañana, tienes a poco muchas ganas de ir a trabajar. Pero te paras, ¿a poco eres hipócrita? No tienes ganas de ir a trabajar, pero te tienes que parar porque es tu responsabilidad, ¿sí? Así, aquí es lo mismo. Dios te está mandando a que perdones. Sientas o no sientas ganas, debes perdonar, ¿sí? A quien te haya ofendido, ¿sí? Y si tú eres el ofendido, tú debes de perdonar a esa persona, ¿sí? Lo merezca o no esa persona, porque ¿quién de nosotros merecía que el Señor nos perdonara a nosotros? Y si Dios lo hizo con nosotros, al que hemos ofendido más, ¿cómo no vamos a ser capaces de perdonar a alguien que nos ha ofendido menos que lo que yo he ofendido a Dios? ¿Sí? Entonces, ese fue el problema de Caín. Caín falló en pedir perdón y sus pecados fueron en aumento, ¿sí? Lo que comenzó con un simple enojo, se fue a la depresión. Ahora fíjense, cómo fue cayendo cada vez más en pecado. Dice, después le dijo al hermano, vayamos al campo. O sea, ya está indicando eso, que lo empezó a planear, seguía hundiéndose, empezó a planear quizá el día, el lugar, la hora en que lo iba a matar a su hermano, hasta que finalmente lo ejecutó. Lo que tenía que haber separado desde un momento, desde el primer momento. Ahora pensemos, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros no nos ha pasado lo mismo, que pudiendo haber parado el problema luego, ¿sí? Lo fuimos haciendo más grande, y después ya no sabes ni cómo salir del problema, ya después ya, sálvese quien pueda, ¿sí? Y para en el mundo que me quiero vacar, ya no aguanto esta vida es mejor que se acabe, no es para mí. Y así nos la vamos llevando. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar el problema de raíz, desde un principio, ¿sí? Entonces, reflexionemos un poco. ¿Hay alguien al que yo necesito pedirle perdón? Y por no haberle pedido perdón, por eso me estoy comportando así. ¿O hay alguien a quien yo necesito perdonar? Reflexionemos. Y dijo Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, que dijo 3 condiciones para ser discípulo de Jesús. La primera, ¿cuál es? ¿Cómo? Sí, niéguese a sí mismo, negarse, tomar su cruz y seguirlo, ¿sí? Y lo que implica esto de negarse a sí mismo, ¿sí? Que ya no vives para agradarte a ti, ahora vives para agradar al que dio la vida por ti. Eso es negarse a sí mismo, ¿sí? Tomar su cruz. La cruz era un símbolo de muerte. En aquel entonces cualquiera entendía que tomar la cruz era ir a la muerte. Bueno, aún estar dispuesto a morir por Jesús. Eso es para ser verdadero discípulo de Jesús. Pues ya ven cuando viene la persecución, cómo muchos salieron huyendo y muchos aguantaron, ¿sí? Y el último, seguirle. Seguirle significa imitarle, hacer sus pasos, seguir sus pasos de Jesús. Eso es. Entonces, debemos de pensar, mis hermanos, si estamos realmente decididos así plenamente a seguir a Jesús con todo lo que implica. Y lo que implica es obedecerle, hacer lo correcto, ¿sí? Confiar en que si Dios dice, haz esto, tú no le vas a enseñar a Dios. Dios es más sabio que tú y que yo y que todos juntos. Entonces tenemos que obedecer al que sabe más que nosotros, ¿sí? Entonces, obedezcamos su palabra. No seamos oidores nada más, sino hacedores. No actuemos por sentimientos, ¿sí? Según como me sienta, actúo. No, actuemos por obediencia a la palabra de Dios. Y la promesa está, serás enaltecido. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿cuál es la promesa? Alcanzará misericordia, ¿sí? Alcanzará misericordia. Esa es una vía promesa. Entonces no tenemos por qué seguir hundidos, ¿sí? En la desesperanza, en la maraña de pecados. Todo tiene solución. Comencemos a actuar como Dios nos dice. Y vas a ver que después vas a cantar, I feel good, me siento bien, ¿no? Me siento bien. Vamos a orar, mis hermanos. Padre,
amado y bendito, reconocemos delante de ti que a veces no sabemos manejar las situaciones en nuestras vidas, Señor. Que actuamos por sentimientos, por instintos, en vez de actuar por obediencia, Señor. Yo te pido, Padre, que cualquiera que sea nuestra situación de cada uno de nosotros, tú tienes la solución. Comenzar a hacer lo correcto, comenzar a hacer lo que a ti te agrada, y en consecuencia nos vamos a sentir bien, ¿sí? Tú siempre bendecirás la obediencia, Padre. Y si no, tú mismo nos lo adviertes. Si no actuamos como tú dices, lo único que haremos será empeorar y empeorar las cosas hasta que ya no podamos más, Señor. Y qué triste que personas que pudiendo haber resuelto un problema menor puedan llegar hasta extremos de matar o de suicidarse. Señor, tú tienes control de todo. Ayúdanos y no olvidemos que debemos siempre confiar en ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos, amén, amén. Bueno, vamos a hacer la oración por la ofrenda, hermanos. Inclinamos nuestro rostro. Señor Padre bendito, gracias, Señor mío, por que has permitido que estemos aquí. Gracias porque has proveído, Padre bendito, de un alimento, Padre bendito, día a día, Señor Padre bendito. Gracias por la fortaleza que nos das, Señor mío. Te pido que en esta mañana vengamos con un corazón alegre, un corazón dador, Señor Padre bendito. Te pido que bendigas esta ofrenda, Señor Padre mío, que vamos a dar, Señor mío, de todo corazón, Señor mío.
Gracias, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén. Pueden pasar, hermanos. Bueno, la siguiente canción se llama No se turbe vuestro corazón. Palabras dichas por el Señor Jesús en Juan 14. Amén. Se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cree en Dios, cree también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros, un lugar para vosotros. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cree en Dios, cree también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros, un lugar para vosotros. Turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas Ya el Señor ya tiene todo preparado allá arriba para nosotros, ¿verdad? Amén. Muy bien, testimonios, agradecimientos, hermanos, si alguien pueden sentarse. quiero más de ti y habitar en tu presencia.
Amén, amén. Bueno, hermanos, pues ya vamos a terminar. Vamos a invitar a nuestro hermano Salvador para que ore y nos despida. Amén. Gracias. Gracias. Miren, hermanos, vean este muro. Está cargando unas vigas enormes. Pero este muro cuando lo pusieron no lo pusieron así. Pusieron primero un tabique, luego otro tabique y otro tabique, poco a poco, pero fueron poniéndolo tan fuerte que puede aguantar unas vigas tremendas. Lo que nosotros estamos aprendiendo cada 8 días o cuando estudiamos la palabra del Señor es un tabique, es un tabique. Vamos poniendo un tabique y al final nuestra vida va a ser tan fuerte que puede soportar vigas como esta. Entonces, lo que aprendimos hoy hay que ponerlo en práctica en nuestra vida. Hay que tenerlo en la mente cada momento y pedirle al Señor, Señor, no quiero que me pase como a Caín. Yo quiero reconocer que todo lo que tengo, que todo lo que puedo hacer es por Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a irnos de este lugar, nos vamos a alejar de este lugar, pero no de la presencia de Dios. Vamos a estar con Él toda la semana. Y quiero repetir la oración sacerdotal que el Señor le dio a Aarón a través de Moisés. Dice el Señor, le dijo a Moisés, dile a Aarón que bendiga a mi pueblo de esta manera. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vámonos con esto. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos has permitido llegar aquí, porque tu palabra se anida en nuestros corazones y nos permita crecer cada día. Permítenos confiar que tú estás con nosotros, que de verdad tú guías nuestros pasos, que tú nos fortaleces y que más adelante nosotros seremos ese muro fuerte que puede sostener a otros hermanos que están débiles. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe en esta semana, nos llene de bendiciones, nos proteja del mal, nos haga invisibles ante el mal y que tu sabiduría, Padre, nos permita buscarte en todo momento. Te lo pedimos y te damos gracias en el bendito nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Estamos despedidos, hermanos.